Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Continuamos desde el capítulo 20 en adelante. La autoridad de Jesús puesta en duda. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y le predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Dinos, ¿con qué autoridad hace esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerle una pregunta a ustedes, replicó él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo no apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era. Pues yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago esto. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Le envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron, los labradores trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué le hará el dueño? ¿Acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros? Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús le dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestros, dijeron los espías, sabemos que lo que dice y enseña es correcto.
no juzga por la apariencia, sino que de verdad enseña el camino de Dios. ¿No está permitido pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: muéstreme una moneda romana. ¿De quién son estas imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que se decía en público, así que, admirado de su respuesta, se callaron. Luego algunos de los saduceos, que decían que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a su viuda sin hijo, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijo. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, le contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley les respondieron: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Como es que dicen que el Cristo es hijo de David, pero Jesús le preguntó eso. David mismo declara en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo pues entonces puede ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. Le gustan pasearse con ropa ostentosa y le encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen larga plegaria para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo.
Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus monedas en la alcancía del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Le aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todo ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerra y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Continuó: habrá grandes terremotos, hambres, epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y lo perseguirán, lo entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y por causa de mi nombre lo llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos, pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo le daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirle ni contradecirle. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo lo odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de la gente que estén embarazada o amamantando en aquellos días,
porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra ese pueblo. Caerán a filo de espada y lo llevarán cautivo a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en su nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también le propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Le aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. Y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaba Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo le entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarle a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole: vayan a hacer lo preparativo para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad,
le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él le mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como le había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues le digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Le digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo ve el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo le concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigos, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te haya vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo,
3 veces negará que me conoces. Luego Jesús dijo a todos: cuando los envíe a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalia, ¿acaso le faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve; asimismo el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada, porque le digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito: y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le enseñaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, le dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quiere, no me haga beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gota de sangre que caía a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza, porque están dormidos. Le exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traiciona al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlo, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espada y palo? Todos los días estaba con usted en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reina la tiniebla. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se le unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: Este estaba con él. Pero él lo negó: Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: Tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro
lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué está hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Saliendo de allí, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. Adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús le contestó: si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si le hiciera pregunta, no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonio?, respondieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios ayer, hoy y siempre habla a cada uno de nosotros. Vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y por medio de nosotros. Las parábolas que hemos leído desde el capítulo 20 hasta el capítulo 22 nos han demostrado que cuando Jesús iba a ser entregado a el sumo sacerdotes y los maestros que afanosamente le persiguieron, dejó muy claro a los apóstoles el mandamiento de que nadie es superior a nadie en el reino de Dios, sino que el mayor se hace como el que sirve. Y cuando vemos que esa humildad de reconocer la grandeza del amor de Dios, porque Él lavó los pies de los apóstoles, porque Él le dijo a Pedro que lo negaría, y porque aún nosotros humanamente nos sintamos fortalecidos en la fe, podemos flaquear. Y el orgullo de creernos mejor no sería lo más saludable para una vida de alguien que entrega su cambio total de ser humano a la salvación gratuita que Jesús, Hijo de Dios Padre, nos regala por amor del Dios Padre, que regala a su Hijo para que seamos salvos. Y si decidimos seguirle a Él, cada uno de nosotros debe imaginar que no es solo conservar la salvación, sino mantenerla. Primero adquirirla, aceptarla y luego cultivarla y seguir día a día con esa cruz a cuesta en la senda de Jesús para obtener la gracia de servirle a Dios Padre a través de la salvación que Jesucristo nos da, siguiendo la huella de Jesús y guiado por el Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no seremos capaces de lograr alcanzar la salvación, la gracia de ser reconocido un nuevo hombre en la vida
de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él.